Buenos días a todas y a todos. Quiero saludar y agradecer a la Oficina en México de Artículo 19 por esta invitación, la posibilidad de compartir algunos minutos y algunas reflexiones sobre un nuevo informe anual sobre la situación de la libertad de expresión en México. En particular, saludar a Ana Ruelas, la directora de Artículo 19, por esta invitación y por la posibilidad de hacer algunos comentarios iniciales. Y antes de y entrar en materia con el informe, quería subrayar y destacar el papel que juega la sociedad civil de la región, y en este caso la sociedad civil en México, en la promoción, en la defensa y en la denuncia de las violaciones a la libertad de expresión y también en la capacidad propositiva que tienen. La sociedad civil, las organizaciones, son un aliado y un actor fundamental para la relatoría en la región, y por eso la verdad es que estamos muy contentos de este nuevo producto, de este nuevo informe, y también de poder compartir algunas reflexiones con ustedes. Quiero destacar del informe que me han hecho llegar en estos días y en los breves minutos que voy a compartir con ustedes los temas, que justamente levanta el informe y subraya como problemáticas que se han detectado durante 2016 en todo México respecto a la situación de la libertad de expresión. En particular, el informe obviamente subraya el incremento de la violencia y de las agresiones contra las y los periodistas en México. Lamentablemente tenemos que condenar una vez más y levantar nuestra preocupación por un aumento de la cantidad de asesinatos de periodistas en varias regiones de México. 11 asesinatos de periodistas vinculados al ejercicio de la libertad de expresión, y como siempre la mayor parte de ellos periodistas emblemáticos para su región, para su estado, para su localidad, en el sentido de que eran periodistas justamente que agregaban un gran valor a la circulación de información de interés público, porque investigaban e informaban sobre situaciones vinculadas al crimen organizado, a la corrupción, o porque eran voces realmente importantes para sus comunidades. El informe también destaca que se mantiene un patrón y una tendencia histórica de México en relación con la impunidad de estos crímenes, e incluso el aporte en este año de este informe en el sentido de cuantificar porcentualmente el índice de impunidad que tienen estos casos, y nos habla de un 99,3%, es decir, prácticamente en la casi totalidad de los casos no hay respuestas, tanto de autores materiales como de autores intelectuales de estos crímenes, lo cual, como lo ha dicho la relatoría en más de una oportunidad, refuerza el círculo de impunidad. Pero no se queda en esto el informe. El informe también hace una lectura muy aguda sobre el uso del derecho penal en algunas regiones, no a nivel federal, pero sí en algunas regiones de México, y también el uso del derecho civil para inhibir a los periodistas que realizan periodismo de investigación, periodismo en profundidad. Destaca las demandas presentadas contra la periodista Carmen Aristegui y contra otros periodistas, demandas civiles por abultados montos, y obviamente el miedo a recibir una sanción civil, económica, pecuniaria de elevada y magnitud desproporcionada de por sí, tiene un efecto inhibitorio, más allá de la justeza o arbitrariedad de estas demandas que se están procesando. También tenemos un monitoreo muy exhaustivo sobre la situación de la asignación de publicidad oficial. El informe da cuenta de que estamos ante el récord de montos otorgados por el Estado a nivel federal en materia de publicidad oficial, sin contar la contribución que hacen los estados. Y obviamente este es un tema central para la democracia y para la libertad de expresión. Muchas veces la relatoría ha señalado que sin una legislación, sin una regulación que establezca criterios objetivos para asignar publicidad oficial y que establezca una autoridad independiente o una autoridad que monitoree esta situación y procedimientos claros en manos de los quienes tienen la posibilidad de asignar publicidad oficial en el Estado, se puede convertir fácilmente esta herramienta en un instrumento indirecto, ¿no?, de castigar para castigar y premiar a los medios de comunicación. Obviamente es un recurso importante. El Estado tiene derecho tanto a hacer y a difundir
los servicios y los derechos de las personas y los servicios que presta, como también a abstenerse o a reducir la cantidad de publicidad oficial. Pero en todo caso debe hacerlo en modo transparente y también con criterios objetivos que no impliquen márgenes de discriminación. Y eso, en ese sentido, México, que ha avanzado en otros temas como acceso a la información, como regulación del espectro radioeléctrico, etcétera, no tiene ninguna regulación al respecto y hay todavía opacidad en ese campo. Finalmente, un tema que se ha vuelto un asunto de interés para la relatoría en el último año y medio, y tiene que ver con el acceso a la información sobre asuntos vinculados a las graves violaciones a los derechos humanos, tanto del pasado como del presente en México, un tema obviamente central para la lucha contra la impunidad y para la protección de los derechos humanos de las víctimas y de sus familiares, y el derecho de la sociedad a conocer lo que ha pasado, digamos, en materia de violaciones a los derechos humanos, de terrorismo de Estado, de participación del crimen organizado y también a veces la colusión con el Estado en estos temas. Y en ese sentido, bueno, un fenómeno preocupante que vamos a empezar a seguir y que le vamos a dar continuidad a la audiencia pública que tuvimos hace un mes escaso aquí en la comisión, y tiene que ver con el uso de la excusa o de la aplicación digamos vaga y abierta de la protección de datos personales para justamente impedir el acceso pleno a los documentos sobre graves violaciones a los derechos humanos o sobre violaciones a los derechos humanos en general, donde se encuentran restricciones al acceso a documentos, tachaduras excesivas, etcétera, y una concepción, digamos, vaga y ambigua que no se corresponde con la excepción con que se debe interpretar la protección de datos personales en materia de acceso a información pública en poder del Estado, y sobre todo que cuando estamos hablando de violaciones a los derechos humanos, bueno, la protección de los nombres, de las identidades de los participantes en estos hechos debe ceder ante la necesidad de verdad y de publicidad en este sentido. Para terminar, quería compartir con ustedes digamos, algunas recomendaciones y alguna información importante para la sociedad civil. En primer lugar, decirles que la Relatoría va a estar publicando en 15 a 20 días un informe denominado Zonas Silenciadas, que tiene que ver justamente con las zonas que, asoladas por la violencia, el crimen organizado y las estrategias que desarrolla el crimen organizado, algunas veces en colusión con actores estatales o sin ningún tipo de respuesta adecuada por parte de los estados, están convirtiendo a varias zonas del hemisferio en, digamos, zonas básicamente bajo blackout, bajo una total falta de información, y en ese sentido es coincidente que también elegimos Tamaulipas para digamos, ilustrar sobre la situación de México. Y en segundo lugar, decirles que compartimos plenamente la preocupación por que continúan elevándose los niveles de violencia contra las y los periodistas en México, con crímenes cada vez más aberrantes en algún sentido y cada vez más dirigidos a actores periodísticos determinados y centrales para la libertad de expresión y el periodismo independiente en México, y por lo tanto una de las respuestas que queremos dar del sistema, tanto de Naciones Unidas como desde la OEA, es tener la posibilidad de hacer una observación in loco en México sobre esta situación y los otros temas que ustedes han levantado. Así que seguimos manifestando tanto a la sociedad civil como al Estado mexicano nuestra disposición a participar de una visita in loco, a tener y a realizar una visita in loco con el relator de Naciones Unidas. Y finalmente, algunas recomendaciones que ya en Zonas Silenciadas ustedes van a ver que estamos haciendo a los estados para prevenir, proteger y procurar justicia en estos casos. Y en particular queremos recomendar que el Estado de México debe obviamente mejorar la generación de información y de estadísticas sobre cada región en el país, en especial en aquellas zonas donde los periodistas se ven enfrentados a mayor riesgo y en los cuales existe un alto índice de violencia. Ahí creemos que el Estado debería reforzar la información, mantener estadísticas actualizadas y contar con herramientas como la georreferenciación de información sobre amenazas y violencia contra periodistas para alertar y prevenir los riesgos que corre la prensa y que corren los comunicadores en determinadas regiones del país. Obviamente apostar a la capacitación sobre libertad de expresión y a tener una política integral en materia de promoción de la libertad de expresión en las distintas regiones del país, y en los países como México, que se ha establecido un programa de protección especializado para periodistas, es importante comenzar a trabajar en la generación de confianza
entre obviamente el mecanismo y los actuales y futuros beneficiarios, porque es central, digamos, para que el programa arroje resultados concretos. Por otra parte, las autoridades encargadas de la protección deben articularse y coordinar con las autoridades encargadas de investigar los actos de violencia y las amenazas contra periodistas. Hasta que esto no suceda, va a ser complicado aumentar la protección, digamos, sin ningún tipo de fin, mientras se siguen produciendo y reproduciendo las amenazas, porque no hay ninguna sanción a este tipo de violencia, ¿no? Y también asumir una respuesta clara y un compromiso claro respecto a la impunidad de estos crímenes, condenar desde el más alto nivel este tipo de crímenes y entender el efecto inhibitorio que tienen y reforzar todo el esquema sancionatorio. Es decir, yo creo que México debería un poco revisar la marcha por ejemplo, de la Fiscalía Especializada sobre Libertad de Expresión, la FEADLE, y ver qué está pasando, por qué no se atraen los casos que se deberían atraer en tiempo y forma, cuáles son las fallas que existen y por qué no se avanza en los casos teniendo un cuerpo especializado de investigación. Y tenemos otra serie de recomendaciones vinculadas con las capacitaciones que deben recibir el Ministerio Público, las autoridades que tienen que garantizar la protección y las medidas efectivas para prevenir todo tipo de violencia. Pero esto en breves minutos no lo voy a poder agotar, lo dejo planteado como un tema en el que está trabajando la relatoría, junto con adelantar casos individuales sobre violencia contra periodistas que esperamos que lleguen, digamos, pronto a decisiones de fondo, tanto de la Comisión como eventualmente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el acceso a la justicia internacional cuando estos crímenes quedan impunes en nuestros países, en los países que forman parte del sistema interamericano de derechos humanos. Espero no haber sido, digamos, muy aburrido a través de video. Les agradezco haberme escuchado a través de este medio. Lamento no haber estado en persona, pero estamos con una agenda y una situación complicada en la región, pero estaremos pronto en México para compartir con ustedes y seguir trabajando por la promoción y la defensa de la libertad de expresión también en México. Un abrazo.